Bien, hermanos, vamos a continuar con estas semanas. ¿Cuántos escucharon el compartir de nuestro hermano Tim la semana pasada? ¿Cuántos escucharon a Tim? A ver, alcen la mano. Algunos no lo escucharon a Tim, ¿no? Muy bien. Fue una bendición verlo a mi hermano y a Lorena al lado, traduciendo el Evangelio. A ver. ¿Y se acuerdan qué libro usó el hermano? Gloria al Señor, Isaías 40. Muy bien, gloria al Señor. Me alegro, me gozo, hermanos, porque nuestra vida es transparente. El Señor busca que nosotros vivamos lo que escuchamos. Y ahí, Isaías 40, me imagino, ha estado toda la semana en su mente del hermano, en algunos. Tal vez en algunos no, pero animémonos a limpiar tal vez nuestros oídos. Porque yo sé que amamos al Señor. Yo sé que amamos al Señor. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual tenemos algo en el oído. Y hay que sacarlo. Para oír claro y seguir adelante. Y no juzgándonos unos a otros. Más bien ayudándonos unos a otros. Amándonos unos a otros. Y de esa manera poder tener una fortaleza también en nuestro estilo de vida como iglesia y también en nuestras casas. Entonces, sigamos con la lectura bíblica. La lectura de hoy va a ser el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas, el capítulo 2 de Lucas, y vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Voy a tomar la lectura de Lucas 2, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando leemos Lucas y cuando leemos esta escena, yo creo que la mayoría de nosotros somos familiares con esta versión bíblica. Es más, cuando no éramos creyentes, cuando no conocíamos de la transformación que el Señor hace en nuestras vidas, ¿acaso no conocíamos esto también? Muchos también. Porque en nuestra cultura latina, que por historia somos católicos, por historia, y hemos escuchado esta historia ¿cuántas veces en nuestra vida? Muchas veces. Entonces, en cierto modo, no es nada nuevo. Pero es interesante que cuando leemos esta historia, el Señor trae a nuestra vida también, como cristianos, como hijos de Dios, un libro más donde el Señor se manifiesta en su omnisciencia, que Él todo lo sabe. Omnisciencia es todo lo sabe. Él sabe qué va a pasar mañana, Él sabe qué va a pasar de aquí a una semana, Él sabe de nuestras vidas. Y qué interesante es rescatar esa virtud hermosa del Señor. Entonces vamos a leer Miqueas para entender eso. Vamos a Miqueas, capítulo 5 y el verso 2. ¿Cuántos años se da desde el nacimiento de Jesús al libro de Miqueas, más o menos? ¿Saben algunos? Fue 50 años atrás, 100 años atrás, 200 años atrás, y nos vamos acercando 300 años más o menos, ya cerca, caliente como ese juego, ¿se acuerdan? ¿No? Y vamos ya por tal vez 400, por ahí vamos, por ahí estamos.
se escribió esto. ¿Había internet? ¿Había Google, teléfono? ¿Alguna tecnología que guarde eso en algún lugar? No. Y el Señor estaba obrando. El Señor obra de maneras increíbles. Y por eso leemos Miqueas, para que entendamos la magnificencia del Señor, la omnisciencia del Señor. Y hay muchas profecías. La prédica no se trata de hablar de todas ellas, pero vamos a rescatar esta en el día de hoy, en este mes de diciembre. Entonces, ¿qué dice ahí en Miqueas? Vamos a leer. Se me perdió otra vez, a ver, Miqueas. Bien, 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. Porque Él siempre fue. Él no comenzó en un día como nosotros. Limitados, finitos. Él es infinito. Y aquí Dios está manifestando una profecía que se cumple en Lucas, lo que habíamos leído hace un momento. Ahora, ya hemos comprendido la omnisciencia del Señor, ya entendemos eso. Pero vayamos a Lucas una vez más. Y cuando leemos una vez más los versos de Lucas, y vamos a detenernos de repente en la parte del capítulo 1 hasta el 5 nada más. ¿Qué ven ahí? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué vemos? Es una narración, una narración que uno puede pensar, bueno, ¿cómo me puede ayudar esto a entender espiritualmente lo que yo debo llevar a mi vida? Acá estamos viendo algo interesante. Dice, aconteció en aquellos días, voy a repetirlo, ¿no? Y dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Hasta ahí, ¿qué podemos entender? Hay un gobernante, hay un gran gobernante. Eso se entiende en ese tiempo, en ese momento. Augusto César, un gran emperador de Roma. Y luego más abajito está hablando que hay un gobernador en la ciudad de Siria. Se llama él Cirenio. Está expresando Lucas cuando escribe el libro, porque quien escribe esto es Lucas. Lucas es muy detalloso, muy observador. Y todo el libro que es inspirado por el Espíritu Santo en Lucas, en el libro de Lucas, él trata de traer toda la historia de lo que él ya ha vivido. Él cuando escribe este libro, ya todo eso ya había pasado. Ya todo eso había pasado. Y Lucas está escribiendo todo esto, pero él lo hace de una manera tal que no quiere dar espacio a alguien o a muchos a que pongan en tela de juicio la verdad del Evangelio. Es por eso que él se preocupa y dice, voy a poner a este gobernador. No falta que alguien diga, no, te has equivocado. En esa época no existía este emperador. Y tú dices que nació Jesús ese día. No, te has equivocado. ¿Me entiende? Entonces, qué importante era para Lucas y para nosotros ahora entender que cada parte de la palabra del Señor es una pieza que nos ayuda al entendimiento de que toda su palabra es real y veraz. Hice ese paréntesis. De repente a nosotros no nos afecta mucho, ya conocemos al Señor. Pero se han puesto a pensar cuántos están preguntando afuera, cuántos estás creyendo en Jesús. Eso es historia. ¿No escuchamos así a veces? Entre los jóvenes, eso es tradición de tu familia. Pero todo esto es real. Todo esto están. Ahora, los que están en las universidades, los que van a los institutos académicos,
donde la información comienza, ¿no? Llegan a la universidad con unos libros grandes que no pueden andar. Bueno, ahora usan todo en computadora, antes era así. ¿Y qué viene a la mente? Toda la información, toda la información. Y cuando uno dice, yo soy cristiano, los cristianos, y tienen una idea, no, ustedes, pues sí, muy emocionales, o pueden tener muchos argumentos, pero no, el Hijo de Dios es un hombre que está centrado en lo que Dios hace en nuestra vida, y es tan importante saber quién gobernó en ese lugar. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque yo quiero defender el Evangelio de Cristo Jesús, y es una veracidad. Entonces aquí estoy dando una pauta histórica nada más de qué tan importante es conocer la palabra del Señor. Ahora en la iglesia cada uno tiene dones, porque Dios cuando regala los dones, Dios los regala para la edificación de la iglesia. Unos tienen el don de ministrar, han visto algunos hermanos se paran al frente y wow, ¿cómo dirigen ellos? Wow, el don de dirigir. Pero hay un don que muchas veces no se ve en la iglesia, y es el don de ciencia. El don de ciencia generalmente no lo puedes ver aquí al frente, ahí en la música, cuando los dones. El don de ciencia es alguien que está preocupado por la verificación de la palabra del Señor. Es un hombre que tiene ese. A mí me interesa cuándo estuvo ese Augusto César, y él va y investiga, se va a Roma. Sí, se va a Roma y comienza a sacar los libros de ahí. ¿Por qué? Porque tiene ese don. ¿Pero para qué? Para defender el Evangelio. Y así, di un ejemplo, nada más. Pero hermano, la iglesia del Señor une sus dones, y cada uno tiene sus dones, y hay que valorarlos. Es algo que el Señor trae a nuestra vida. Porque cuando leí esto, me puse a pensar, bueno, y aquí como que, ¿qué vamos a compartir? La historia, un gobernante, y luego abajo hay Cirenio, hay un censo, luego a José subió de Galilea, ¿no? La llevó a su esposa, que estaba ya embarazada, y se han puesto a pensar cuántos kilómetros manejó su carro ahí, José y María. Digo su carro, no es. Agarraría su burrito de repente, ¿no? ¿Saben cuántos kilómetros hay? ¿Alguien sabe? ¿Le importa? ¿Me entiende? Esos son los detalles del compartir el Evangelio también. Claro que sí. Claro que sí. Ellos más o menos alrededor de 100 a 120 kilómetros tuvieron que caminar. No sabemos cómo la llevaría su esposa embarazada. ¿Me entiende? Pero es interesante ver todos esos detalles. Entonces aquí quiero entender algo. Hermanos, cuando vemos eso, ¿qué es lo que vemos? Más allá de los detalles históricos que son importantes, que ya lo hemos visto. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos en estos versos? Hermanos, bien sencillo, vemos un evento histórico. ¿Usted puede recordar un evento histórico en su vida personal? ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Se acuerda cuando se casó? ¿O cuando nació su primer hijo? ¿O cuando llegó aquí a los Estados Unidos? ¿Se cuenta ese evento? Y usted sí se acuerda los detalles, a qué hora salió, el dinero que tenía en el bolsillo, quién era presidente en México, quién era presidente de los Estados Unidos. Todos esos detalles solo usted lo sabe, y de repente solo a usted le importa. A los demás de repente, ¿para qué? Pero este es un evento de nuestro Padre Celestial, y nos importa a todos, porque queremos defender el Evangelio. Nadie nos va a venir a amedrentar. ¿Y nosotros vamos a ignorar acaso como hijos de Dios? Tenemos que conocer de Cristo, la historia de nuestro Padre Celestial. Entonces el Señor nos hace ver un evento, el nacimiento de Jesús. Pero lamentablemente, no sé si lo digo bien o no, pero muchas veces cuando vemos esto, ¿qué viene a nuestra mente? Navidad, ¿qué más? Las decoraciones,
En México, ¿qué hay más en México? ¿Cómo le llaman? Las posadas. ¿No? Viene a nuestra mente las posadas. ¿Y qué hacían en las posadas, hermanos? Ya. No me digan. Hasta ahí nomás. Pero ¿se dan cuenta? Y ese es un evento, ¿no? Un evento histórico. Y muchas veces tenemos eso en nuestra mente. Oh, ya llega diciembre. Otra vez. Lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo. No, hermano, para nosotros no es lo mismo. ¿Saben qué? Para muchos tal vez siga siendo lo mismo. Para nosotros es algo grandioso. Es algo que marca nuestras vidas. Marca nuestro antes y nuestro después. Nuestro antes sin Cristo, tal vez una religión, tal vez conocía de Él, pero ahora hay un después con Cristo. Mi vida transformada, puedo ver el pecado, puedo entender. Entonces, qué importante es ver este nacimiento de Jesús. Ahí en sus Biblias dice nacimiento de Jesús, ¿correcto? Es lo que dice ahí en sus Biblias, nacimiento de Jesús. Ahora, leamos. Si ustedes leen todo Lucas anterior, que no voy a decir todo eso, en ese evento, ¿te imaginas a José y María? ¿Qué iba en su mente? ¿María acaso no sabía que ese niño era de Dios? Ella sí sabía. Ella había tenido ya un encuentro con Dios y había escuchado a un ángel que le habló lo que iba a suceder con ella. Entonces ella sí sabía lo que llevaba dentro de ella. ¿Y José sabía? También sabía. Entonces, no voy a hablar de esa historia, pero hermano, en este evento hay hombres y mujeres que se daban cuenta de lo que estaba pasando, mientras los demás ignoraban. José, María, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Zacarías, su papá que se quedó mudo. ¿Quién más? ¿Quién más está en la escena? Está Simeón, está Ana. ¿Ellos acaso no vivían esto intensamente, ese momento? Claro que sí. Y cuando vieron la promulgación, viene el censo. Yo me pregunto, estos hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿habrían escuchado a Miqueas? Por eso leímos Miqueas. No sabemos, tal vez sí. Claro que sí. La Biblia no nos dice, y ellos sabían de Miqueas. Pero Miqueas ya había hablado que de Belén iba a nacer ese Dios todopoderoso, que iba a ser el que iba a gobernar Israel. Vamos a leer un poquito más Miqueas para entender. No voy a entrar a la parte profética porque nos tomará más tiempo, pero voy a leer un verso más. Voy a repetir Miqueas 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El 3, voy a leer el 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. En Miqueas, hablando de Jesús, de ese gran nacimiento. Hermano, ahí hay mucho que entender. Llegó Jesús, sabemos lo que sucedió, y si nos preguntamos, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está gobernando Jesús hoy día? Pero ahí dice que va a gobernar. ¿Dónde está gobernando? Él está gobernando. Mira tu vida. ¿Has visto cómo ha cambiado tu vida? Ahora gobierna los deseos carnales, gobierna este mundo, gobierna tu partido político, tus ideologías, tu filosofía. No, ahora gobierna el Señor Jesús en nuestras vidas. Estamos reunidos los hijos del Señor aquí, teniendo al Señor como nuestro Padre, Maestro, como el que gobierna nuestras vidas. Sí, y a veces la gente no entiende eso.
Él está gobernando. Pero viene más todavía. Parte de ese gobierno, esto es parte. Pero viene más todavía, más adelante. Pero volvamos al texto, volvamos a Lucas. Hermanos, así como quiero tomar un paralelo, solo uno, nada más, un paralelo. En ese tiempo vemos cómo Dios en su soberanía levanta un gobernador y proclama el hecho de ser empadronados. Ahí no había tecnología para nada, hermanos. ¿Quién movía todo eso? El Señor. Se tenía que cumplir la profecía de Miqueas. Y ellos fueron y llegaron finalmente a Belén, donde nace Jesús. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede cumplir las profecías de esa manera? Solo Dios, el Todopoderoso. Y Él mueve. ¿Augusto era creyente? No. ¿El Imperio Romano lo era? No, no conocía a Dios. Nadie. Pero Dios mueve las autoridades. Ahora, por un momento, tenemos ese Dios. ¿Ese Dios ha cambiado? ¿Ha cambiado? ¿Ese Dios no conoce, es solamente de esos tiempos y de estos tiempos no? Dios sigue siendo el mismo. El mismo. ¿En qué tiempos estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Podemos nosotros entender que ese Dios que movió esos eventos mueve en los eventos de hoy día? Claro que los sigue moviendo. Mientras nosotros y muchos se alteran por el gobierno que vendrá, por la violencia que está derramada en todo lugar, por el tiempo donde la tecnología está creciendo a una velocidad inmensa, las expectativas respecto a la economía, lo que va a venir y todo lo demás que ya conocemos nosotros, es los tiempos que nos tocó a nosotros vivir. Ahora, ¿eso va a afectar nuestra vida? Dios nos enseña y nos da a entender que nosotros tenemos que mirar sus tiempos. Y ya, así como habló en Miqueas, también en el Nuevo Testamento, de la misma manera, Dios habla a nosotros. Y nos dice, cuidado, que estos tiempos son malos, como dio el testimonio mi hermana. Muy claro lo dio, muy claro. ¿Qué tiempos vivimos? Tiempos malos. ¿Y qué tenemos que hacer? Como dice nuestra hermana, como Dios nos ha estado hablando en esta semana y como Dios nos habló la semana anterior, cuando el pastor Tim en Isaías 40, se me quedó una palabra aquí. Stand up. Párense, pongámonos de pie. Esa es la palabra. Yo escuché la prédica estando con mis hijos y se me vino, y sí, estamos muy sentados, dije. Muy sentaditos estamos. De veras, hablando espiritualmente, estamos muy sentados. Hay que ponernos de pie. Proclamar el Evangelio. Ese es el tiempo, porque la palabra dice que estamos en malos tiempos y que usemos bien en los tiempos de día de hoy. ¿Es algo profético? También lo es. Y hay muchas más enseñanzas del Señor para estos tiempos. En estos tiempos va a haber muchos amadores de sí mismos. En estos tiempos va a muchos falsos maestros que solamente por sus concupiscencias tratarán de levantarse dentro aún de las iglesias o como iglesias evangélicas que se llaman. Hay mucho en estos tiempos. Esa palabra se repite mucho. Entonces el Señor, igual como Miqueas le dio el tiempo para que nazca Jesús, el Señor nos habla ahora y nos dice, en estos tiempos, hermanos, tenemos que levantarnos, estar firmes. Y hay mucho más que el Señor de una manera muy, muy clara nos habla. Trató con mi hermana en su testimonio, me gustó, me agradó cómo el Señor movió sus tiempos. Ella sigue viviendo esos tiempos, pero ella no está ahí. Hermanos, hay que entender eso,
Y los dos últimos versos, que parecen insignificantes, sencillo. ¿Qué pasó? Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué pasó? ¿Qué más sigue? De una manera bien sencilla lo dice, y dio a luz. ¿Están leyendo? Y dio a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¡Bum! Nació el Señor Jesús. Dio a luz. ¿Había gran fiesta ahí? No. La gente estaba aplaudiendo, todo Israel estaba diciendo, ¡wow! ¿Nació Jesús? No. Había preparado eso como nosotros preparamos cuando va a venir un niño, le pintamos rosado, azul, le compramos los pañales, todo para mi hijo. Y nació Jesús. Nació Jesús, hermano. Entonces, se cumplió lo que en Miqueas está. La historia, hermano, la historia de la palabra del Señor es llena de amor, porque acordémonos que el hombre desde Adán y Eva cayó. Pensamos que tenemos que entender en la figura más grande, porque a veces Dios está en un cuadrito chiquito ahí, ¿no? Dios dibujadito, y qué bonito Dios, ¿no? No, Dios tiene un cuadro inmenso, inmenso. El hombre cayó. Nuestra naturaleza es caída. Tenemos una tendencia al pecado. No, eso pasó recién, o no, cuando yo conocí la iglesia en mi país. No, eso es de toda la vida, de todo hombre y mujer, en toda nación, de toda raza. Y ahí el Señor manifestó su gran delicia de traer la salvación a nuestras vidas. Ahí nace Jesús, comienza algo bueno para nosotros, algo nuevo para nosotros, pero en sí no es nuevo, porque Dios siempre existió, siempre estuvo, y esa es la proclamación del Evangelio. De muchas maneras se puede proclamar el Evangelio, de muchas maneras, pero Dios nos está enseñando aquí que tenemos que alegrarnos del Señor Jesús, que Él vino a nuestra vida de una manera muy especial. De una manera muy especial. Nos ponemos de pie, vamos a alabar al Señor con nuestro corazón alegre. Dice que un corazón alegre es algo que se ve en el rostro. Se ve en el rostro. Yo no sé cómo está nuestro rostro. Si hay un espejo ahí, a cada uno tiene, mire su rostro. Mire. ¿Cómo está ese rostro? No, yo no me afeité hoy día, yo estoy triste por lo que pasó esta semana. Mira mi cara, hasta que se cae. No. Sí, la vida es dura, hermano. Hay muchos problemas. Y lo va a ver, mañana seguiremos ahí, otra vez. Agarrar el carro, ir a Denver, ¿no? Otra vez, a manejar al trabajo. Pero el Señor está con nosotros. Así que gocémonos. Voy a orar para terminar, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por saber que se cumplieron tus palabras como siempre, porque tu palabra no falla, no pasará. Este mundo acabará, pero tu palabra no. Hemos visto tu palabra cumplida en el tiempo correcto, inclusive usando hombres que ni te conocen, porque tú tienes control de todo. Gracias Dios por Jesús. Gracias porque nació en ese momento. Y ahora está dentro de nosotros. Y queremos proclamar esa verdad a muchos que todavía piensan que la Navidad es una semana, que es un poco de comida. No, Señor, es más que eso. Es todo. Tú eres todo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.